Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy en un marco totalmente distinto. Os voy a hablar de una pintura que nos ha acompañado por lo menos a los españoles durante toda la vida. Una obra universal. Mirad, ya he hablado en otra ocasión, pero voy a volver a hablar de las meninas. Sabéis que, bueno, y de Velázquez también, sabéis que menina significa niña en portugués. Son las ayudantes de cámara de nuestra princesa Margarita, que es de momento la única descendiente. Y, y bueno, hay aparece también una, una enana alemana y un enanito que es italiano, que le está dando una patada al perro. Ahora lo contaré cada uno de los personajes. Son muy conocidos. Ya sé que me estáis viendo también en Sudamérica, en otros sitios, pero en España casi casi que no lo sabemos de memoria este cuadro, pero no por ello es un cuadro que siempre volvemos a él porque tiene muchísimos aristas que no lo vemos de una barrida, siempre se descubre algo nuevo porque lo hace en su madurez. Me parece que tiene 56 años cuando lo hace. Él va a morir sobre los 59 años, 59, 60 años, y es una época en que es, aparte de un pintor maravilloso, muy sabia. Ha vivido ya mucho. Bueno, la pinta en 1656 sobre el lienzo, es grandísimo. es, Me da la tos siempre que me pongo aquí. Mide 320,5 por 281,5. Es un cuadro donde todo está, vamos, no hay nada así por casualidad. Es un cuadro donde la mitad del cuadro hacia abajo están todos los personajes, la mitad del cuadro hacia arriba no hay nada. Es un cuadro que muestra atmósfera. Hay una perspectiva aérea, hay otro tipo de perspectiva, en fin, un cuadro, una riqueza increíble. Y él se reivindica también en medio del cuadro, por encima de los personajes, por encima de los mismos reyes. Bueno, está en la sala 012, o sea, en la 12 la 012 digo, del Prado. Y solamente deciros que los que sois de fuera, si venís a ver el Prado, por favor no la perdáis porque es maravillosa. Aparecen unos cuadros por detrás, no sé qué puedo decir, aparece el aposentador, en fin, aparecen una serie de personajes, pero antes que hablar del cuadro, que es una obra quizás una de las obras de mayor tamaño, si no la de mayor tamaño de Velázquez, no lo sé, la verdad, no me he puesto a medir, pero es una obra bastante grande. Es una obra en la que ponen muchísimo empeño para la composición y a la vez es muy compleja y creíble y transmite una sensación de vida y realidad y al mismo tiempo encierra muchos mensajes, una densa y tupida red de significados, porque tú estás viendo, pero ellos te están viendo a ti también. Bueno, antes de hablaros de todo esto, antes de hablaros de que el pintor alcanza su objetivo y lo cual se convierte en la única pintura en el que el tratadista Antonio Palomino Antonio Palomino era nuestro Giorgio Vasari de 1700, del siglo XVIII, y entonces ya entonces la eleva al séptimo cielo porque no pasa desapercibida a cualquiera. Entonces le dedica todo un epígrafe de los pintores. Este Antonio Palomino lo hace, que es cordobés, lo hace, ya os digo que es nuestro Vasari, lo hace en 1724 en un libro que se llama El que describe la más ilustre obra de don Diego Velázquez, y desde entonces no ha perdido vigencia porque aunque nuestro Museo del Prado fue relativamente tardío con respecto a otros museos, que son las colecciones reales, aunque se quemaron los alcázares, porque esto está hecho en los alcázares, los reales alcázares, aunque se quemaron y la gran mayoría de la colección real fue o bien se quemaron los alcázares o bien nos la robaron los franceses. Desde entonces no ha perdido el estatus de obra maestra. Pero antes de contaros que gracias a Palomino sabemos que se pintó en 1656 y sabemos porque realmente esto lo que hace es ser biógrafo, pero a su vez también biógrafo ha sido Pacheco, que es el suegro de Velázquez. Y realmente pues gracias a Palomino sabemos que se pinta en el cuarto del príncipe del Alcázar de la
Madrid, de los reales alcázares que luego arden como una tea. Y es el escenario de la acción. También se identifica en este epígrafo la mayor parte de los personajes que son servidores palaciegos. Y ahí quiero entrar porque resulta que se sigue una etiqueta muy rígida ahora que estamos en la quinta generación de los Austrias, que han perdido total vigencia porque están en la mayor ruina. Estamos con Felipe, en realidad no se llaman las Meninas, nunca se llamaron las Meninas el cuadro, se llama la familia de Felipe IV. Llevan 5 generaciones los Austrias y hay tal consanguinidad porque aparece en un espejo reflejado Mariana de Austria y Felipe IV, pero resulta que son tío y sobrina. Felipe IV tiene ahora mismo 51 años y se ha casado con su sobrina, se casó con su sobrina de 13. Es una barbaridad. Se le salen a todos las mandíbulas de la prognancia de tanta consanguinidad. Es que tío y sobrina, o sea, pero es que así todos los cruces que tenemos con la Casa de Austria son todos tremendos, son de una consanguinidad brutal y eso cuando llega a muchas generaciones acaba dando su fruto y es que Mariana de Austria, por ejemplo, vino a España y por el camino le ofrecieron un calcetero, le ofreció 100 calcetines a ella y entonces ella dijo como si dijéramos su mentor, el protector y tal, representante, dijo a la reina de España, a la futura reina de España, no tiene piernas para ponerse calcetines. Y dijo ella, tenía 13 años, dijo, bueno, que me van a cortar las piernas cuando llegue a Madrid o qué. Y se rió. Era una niña con 13 años frente a un señor mayor. Y después cuando llegó aquí, pues la mayoría de los niños en esta época, en 1656, pues no le ha dado todavía un heredero al rey, un heredero masculino, claro. Está doña Margarita, que es la que aparece, la que recibe el cuadro, o sea, el haz de luz. Hay también un contraluz porque hay una habitacioncita allí al fondo que resuelve muy bien Velázquez, pero no pierden la fe, pues ya que ha dado una heredera sana, niña, que tiene 5 añitos y que están todos los sirvientes alrededor de ella. Las Meninas son hijas de familia aristocrática, pues ofreciéndole un jarrito y tal. No pierden la fe en que va a tener otros embarazos donde va a dar a luz un varón. Y como así fue, pero él fue un retrasado y bueno, ahí se acabaron los Austrias. Dio a luz, después de esta niña, dio a 2 más. Todos los niños le habían nacido muertos con anterioridad. Y bueno, allí terminaron los Austrias con esto. De todas formas, el rey Felipe IV, Felipe III, había tal rigidez en la norma que Felipe III, por ejemplo, pues tenía que alguien moverle las cosas, ¿no? Nadie podía tocar, por ejemplo, la reina para comer era la camarera, la asistente, no sé qué, pasaba por 5 personas por la mano hasta que, digamos, como su asesora, 5 escalafones de la corte hasta que su asesora le daba de comer. Había una ruina, no tenían dinero ni para la leña de calentarse. Y en Madrid hace frío en invierno. Y entonces, por ejemplo, Felipe III tenía un brasero y estaba sudando, estaba todo lleno de vaho. Por supuesto el rey no puede tocar nada porque es el rey y el rey no tiene que hacer nada. Entonces como si dijéramos el noble que tenía que moverle las ascuas y abrirle las ventanas no estaba allí, pues resulta que enfermó esa noche y se murió. Solamente por contar hasta qué punto había una etiqueta muy muy estricta dentro de lo que era palacio, que además los niños y todo esto vivían con muchísimo aislamiento. Entonces cuando viene Mariana de Austria a casarse, no es un matrimonio por amor, sino un matrimonio de Estado por conveniencia, y nuestro rey Felipe IV era un rey muy piadoso, muy religioso, pero resulta que tuvo más amantes que Luis XV, o sea, una cosa tremenda. He de deciros que la hija de nuestro Felipe IV se casa con Luis XIV, y Velázquez tiene que organizar, como si dijéramos, toda la puesta en escena, y eso le cuesta la vida, ¿eh? Cuando vuelve muere. Y que me estoy acordando de cosas. Bueno, solamente deciros que hay una carta de Velázquez en la que dice: Su Majestad me debe el sueldo de todo un año de 60.000 reales. Ahora mismo no tenemos ni siquiera fondos para pagar a toda una serie de trabajadores que se han negado a trabajar, ni tenemos siquiera un céntimo para poder comprar leña para mantener caliente sus aposentos. Fijaros hasta qué punto
punto de ruina. Pero Felipe IV, de tanta consanguinidad, era abúlico, muy abúlico. Y entonces, de tanta consanguinidad, a su vez, de estar con la mujer, pues dio a luz o niños muertos o niños retrasados. En fin, doña Margarita es la más cuerda de todo lo que tuvieron. Y entonces consigue casar la hija de su primer matrimonio, la casa con Luis XIV en Francia. Y yo digo que esa puesta en escena y esa, porque dice Velázquez, porque durante la noche viajaban y durante el día trabajaba. Y que entonces, cuando volvió, dijo que volvió agotado. Nuestro Velázquez va a mantener va a ir abandonando la pintura en pos de conseguir escalafones sociales. Mira, esta es doña Margarita, que es una monería. Tiene 5 añitos. Le están ofreciendo un jarrito de agua. Entonces, ella no puede reír porque ya sabéis que está el autocontrol. Este es nuestro Velázquez. Velázquez era hijo de... Bueno, era de origen judío, aunque luego se niega todo eso. Es de origen judío, de padre portugués y madre sevillana. Él se cría... Esta cruz de Santiago se le añade luego, porque en este momento él no es todavía caballero de Santiago. Había sido un niño modesto que había entrado con 10 años a pintar con Pacheco. Bueno, esto implicaba, voy a contaros por partes que son muy caóticas, esto implicaba un cierto rango social. Él tenía esa cosita de haber sido un niño pobre y se le pintó después de haber hecho la menina, años después. Él tenía que tener 100 personas que declararan que él no era... Ese favor se lo hizo el rey porque el rey lo adoraba. Este era un callacuez, era muy inteligente. 100 personas que declararan que él no tenía tenía limpieza de sangre, no tenía ni ancestros judíos, ni ancestros... Qué tontería, ¿no? Ni ancestros musulmanes. Ya ves tú, era escandinavo, vamos. Era guapito. Y bueno, pues tuvo esas 100 personas porque al rey le dio la gana, etc. Le pusieron, lo hicieron de la Orden de Santiago. Pero en los últimos años de su vida no pintó. O sea, tantas obligaciones con el rey. Mirad, aquí tenemos a la enana alemana, Marigárgola, esa como se llama, al perro que al niño le está dando una patada. Es que no tiene desperdicio esta pintura. Velázquez había sido un niño sevillano. Las pinturas de Sevilla están en colecciones particulares. Sin embargo, las colecciones, esta es Mariana de Austria, que nunca está, iba a decir fotografiada, nunca está pintada con Felipe IV. Felipe IV, que era abúlico y dejaba, de tanta consanguinidad, y dejaba todo en manos del gobierno, en manos de sus válidos. En esta época Portugal se independiza, los catalanes se rebelan, las provincias del norte, las provincias unidas del norte se separan de España, se independizan con la paz de Westfalia, después de 80 años de haber estado pugnando contra los tercios de Flandes. Lleva una gestión desastrosa. Y ¿qué puedo decir? Pues que es muy difícil. Él hereda un imperio donde no se ponía el sol, no sé cómo es la frase, pero es muy difícil un imperio tan gigantesco en diferentes continentes mantenerlo a raya, porque no hay ejército, que es carísimo, ¿no? Vamos a tener una invasión francesa, pero por ejemplo lo que le ocurría a la metrópoli española es que está mal gestionada y por ejemplo tenemos a los ingleses importunando los galeones españoles que venían cargados de plata. En fin, en todo sitio hay zozobra. Este señor está llevando muy mal las cosas, deja en manos de terceros la gestión, porque él se dedica a sus temas y va en esta época, cuando se pinta las meninas, el rey ya está enfermo. La reina, por otro lado, jamás hay un cuadro donde aquí aparecen, pero no fue un matrimonio como una... He empezado a contar una cosa que no he contado. Este señor era muy piadoso, era muy fanático católico, pero resulta que era de una promiscuidad tremenda y se le llegan a contar hasta 36 hijos bastardos. Pero a su vez
tenía muchísima sensación de culpa y entonces tenía una amiga monja a la cual le escribía y le decía que estaba muy arrepentido y a su vez volvía a la promiscuidad y le decía que estaba muy arrepentido así y hasta que le dice que por favor que hagan penitencia a las monjas a ver si así hay suerte y no es tan promiscuo, pero el hecho real es que vivía por y para la promiscuidad. Mariana de Austria se ve sometida a tantísimos embarazos desde que es una niña con 13 años, que fue una niña de 13 años casada con su tío mayor en segunda nupcia, la mandaron de Austria y llega un momento en que enferma, se malhumora, porque es que era tremendo, estaba siempre embarazada y los niños que tenían siempre eran deformes, los que le sobrevivieron subnormales, la única Margarita, o simplemente nacieron muertos. Entonces el rey estaba muy impaciente porque no iba a dejar heredero. Bueno, voy a ver si os cuento, a ver, quién hay alrededor de la infanta Margarita, a la que a la infanta Margarita la atiende doña María Agustina Sarmiento y doña Isabel de Velasco, que son realmente las meninas, pero el cuadro se llama La familia de Felipe IV. Además de este grupo vemos también a Velázquez trabajar ante un gran lienzo y a los enanos Maribárbola, que es la alemana, la enana alemana. Los enanos eran tratados, ellos podían hacer lo que les diera la gana. El resto de la corte tenían asignado como un papel dentro del organigrama general, ¿no? Y entonces, Maribarbo y Nicolasito Pertusano, o Pertusato, que era italiano, que eran niños con hidrocefalia. María Bárbola parecía como una anciana, pero realmente era una niña. El Nicolasito le está dando una patada al mastín y entonces los dejaban, eran considerados como cosas, como lo mismo que el perro, eran considerados cosas. Y a la dama de honor está también doña Marcela de Ulloa, junto al guardadamas, y al fondo tras la puerta está José Nieto, que es el aposentador. En el espejo se ve reflejado los rostros, como he dicho antes, de Felipe IV y Mariana de Austria, que jamás se fotografían, qué manía tengo yo, jamás se pinta, que son los padres de la infanta Margarita, que está ahí, que recibe el haz de luz. Mirad. Here you are. Estamos contemplando la escena. Aquí está doña Margarita con el jarrito, que no le hace ni caso porque es una niña poderosa. Tiene 5 añitos, también es muy pequeña. Le enseña mucho el autocontrol. Ya veis que en esta escena hay atmósfera. Más de medio cuadro no tiene nada, solo la habitación. Estamos dentro de la habitación con ellos. Bueno, los personajes realmente habitan un espacio que el pintor lo ha modelado, no solamente mediante la perspectiva, las leyes de la perspectiva clásica, sino también mediante la perspectiva aérea, que después veremos cómo eso lo usan muchísimo los japoneses. Hay una multiplicación de las fuentes de luz, no solamente hay una luz, sino hay muchas luces que entran por muchos sitios. Mirad, esto es el centro donde entra la luz, la figura principal. ¿Veis? Pero a su vez aquí hay un contraluz, aquí hay otra luz que entra por ahí detrás. Las meninas realmente tienen un significado inmediato que es accesible a cualquier espectador, cualquiera lo puede entender, pero es un retrato de grupo que está realizado en un espacio concreto y está protagonizado por personajes que son identificables y que llevan a cabo acciones que son perceptibles, pero además del virtuosismo de la pintura, dicen que Velázquez es un precursor del impresionismo, y sí, porque pinta con poca carga matérica, sus cuadros además los pinta con bastante rapidez, tiene también muchos valores estéticos, como por ejemplo su escenario es uno de los más creíbles que ha dejado la pintura occidental. La composición a una unidad y variedad a la vez. Los detalles son preciosos y se reparten por toda la superficie. Hay unos cuadros al final que han sido identificados, los cuadros en la parte de arriba. Y bueno, el pintor da también crea como un paso decisivo o como el ilusionismo, como si fuera un mago, todo parece pero nada, que fue una de las pinturas europeas, uno de los, ¿cómo diría yo?, de los objetivos de la pintura europea en lo que fue la Edad Moderna. O sea, él es como un mago, pues, puesto que va muchísimo más allá
de sacar un parecido o de la transmisión. Hay un valor añadido. Busca con éxito representar, ¿cómo diría yo? Yo qué sé, como la vida, como una escena que de pronto hemos captado, que la niña ha llegado, que le han ofrecido, que el niño le pega una patada. Tiene un guiño al impresionismo, sí. Pero como es habitual en Velázquez, siempre tras la escena de la infanta y de los servidores realmente, hay una segunda lectura, porque se supone que todo esto lo están haciendo ante los reyes. Y se supone que también él, que es un artesano, se ha elevado su estatus. Y entonces, este cuadro lo que pasa es que en él subyacen otros significados, muchísimos más significados que se multiplican, porque nosotros estamos viendo, pero ellos no están viendo a nosotros. Él está mostrando una cosa, pero él a su vez está siendo visto por los reyes. Y bueno, que ahí casi la semántica, la semiótica que estudié, ahí están como campos de experiencia donde se están cruzando formas de ver la vida diferente, y lo convierte en una obra maestra de la pintura occidental, que ha sido objeto de la mayor cantidad de interpretaciones. Existe, por ejemplo, una reflexión sobre la interpretación regia de la infanta, que realmente es el centro del cuadro, porque realmente, aunque diga la familia de Felipe IV, pero es la niña es el epicentro como de ese terremoto, y el cuadro realmente tiene un carácter político, pero hay también como referencia importante histórico-artística que se encarna en el propio pintor, en el cuadro que cuelgan de la pared de fondo. Y la presencia del espejo lo que pasa es que hace que sea como una reflexión sobre el acto de ver y de ser visto. Estoy todo el rato diciendo lo mismo, porque aquí están entrando en juego las leyes de lo que es la representación, sobre los límites entre la pintura y la realidad, sobre el propio papel del cuadro, cuál es la misión del cuadro. Y esa riqueza y esa multitud de contenidos, así como la complejidad de la composición y la variedad, es que lo hacen en una época que ya es mayor y es muy sabio, de acciones, hacen que, y eso que pintaba poco, hace que las meninas sean un retrato en que el autor utiliza estrategias de representación y persigue unos objetivos. Bueno, el caso es que esta pintura casi que es una pintura histórica. Ya sabéis que dentro de lo que eran los géneros, dentro de la pintura histórica era la que estaba, digamos, en el top, en la cumbre de la pintura histórica, ¿no? Porque estaba también, pues, la costumbrista, que es la que estaba más, yo creo que más abajo, el retrato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha elevado algo que es una improvisación, lo eleva a pintura histórica. Y en ese sentido, eso se constituye uno de los lugares principales a través de los cuales Velázquez reivindica también no solamente su estatus superior, sino las posibilidades principales del género pictórico a que se ha dedicado desde que se establece la corte de 1623. Recordar que Velázquez ha sido íntimo de Rubens, que ha estado en la corte. Recordad también que Velázquez, en ese momento, no han robado los franceses el matrimonio Arnolfini. Él también, en este cuadro, hay veladuras, que eso lo observa él en el matrimonio Arnolfini, porque él era el mantenedor, el guardián de las colecciones reales. Y, en fin, tantas cosas os contaría de Velázquez y de su cuadro. En fin, no olvidéis, he utilizado las fuentes del Prado, he utilizado algunas cosas, fuentes de Palomino, etc. Su suegro es también un buenísimo biógrafo, porque él se casa con la hija, se casan muy jovencitos, con 14 años, de su maestro. Y su maestro, más que un buen pintor, lo que pasa es que sabe que tiene un genio entre manos, y toda la vida pues va a contar cosas de él. Su maestro Pacheco escribe cosas, y son gracias a estas dos fuentes, a Palomino y Pacheco, tenemos todas estas referencias. Y bueno, deciros también que los Austrias acaban aquí con la familia de Felipe IV, de quien Velázquez nos deja un retrato maravilloso en Las Meninas. Espero que os haya gustado. Mañana volveré más. Hasta mañana.